Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para el chisme porque hoy, amigos, tenemos un tema que, créanme, nos va a dar muchísimo de qué hablar. Y es que la farándula turca está que arde. Para los que son nuevos por aquí, soy y en este canal nos encanta estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de las series turcas, las celebridades y por supuesto, el drama, y vaya que hoy tenemos drama. ¿Están listos? Como bien dice el título y ya lo saben, la noticia que sacudió a todo el mundo el pasado 12 de julio de 2025 fue la bomba, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, señores y señoras. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los nombres más grandes del panorama turco, dos de las estrellas que enamoraron a medio mundo en Love is in the Air, vuelven a ser noticia. Y esta vez no precisamente por un nuevo proyecto profesional. Así que si eres fan de Hande, de Kerem, de Senkalkam, o simplemente te encanta el mundo del entretenimiento, este vídeo es para ti. Prepárense para analizar cada detalle, cada rumor, cada fotografía y cada declaración que ha salido a la luz. Vamos a sumergirnos en este torbellino de emociones y a descubrir qué es lo que realmente pasó con Hande y Kerem. Y créanme, la historia está llena de giros inesperados. Pero antes de que empecemos con todo este chismecito delicioso, y como siempre les digo, si son nuevos por aquí suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo porque aquí estamos siempre al día con todo lo que acontece en el universo de las series turcas. Active la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros análisis, rumores, y por supuesto, los vídeos que tenemos preparados para ustedes. No se lo pueden perder. Ahora sí vamos a darle. Empecemos por el principio, ¿verdad? El 12 de julio de 2025. Un día normal, o no tan normal, en realidad. Los medios de comunicación turcos y las redes sociales estallaron con la noticia. Fotos, vídeos, rumores. Todo indicaba algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones en la pantalla, la pareja que supuestamente había terminado su relación amorosa, reaparecen en las portadas, y no precisamente por un proyecto laboral. Para entender bien la magnitud de esta noticia, tenemos que hacer un pequeño recordatorio. Hande y Kerem, como todos sabemos, se conocieron y enamoraron durante el rodaje de Senkalkam. Su química en la pantalla era innegable, y esa magia se trasladó a la vida real. La pareja comenzó una relación que al principio mantuvieron en secreto, pero que pronto se hizo pública. Fotos, viajes románticos, declaraciones de amor. Eran la pareja perfecta. Todos amábamos verlos juntos, y esperábamos con ansias que su amor durara por siempre. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, la relación llegó a su fin. Los rumores sobre la ruptura comenzaron a circular a mediados de 2023. Diferencias irreconciliables, agendas apretadas, y por supuesto, la presión mediática fueron algunos de los factores que, según se decía, contribuyeron al distanciamiento. La noticia de la separación entristeció a muchos fans, pero bueno, así es la vida, ¿no? Cada uno siguió su camino. Hande continuó con su carrera, protagonizando nuevos proyectos y consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Kerem, por su parte, también siguió trabajando, participando en nuevas series y películas, y manteniendo su posición como uno de los galanes más solicitados. Ambos parecían estar enfocados en sus carreras, y la posibilidad de una reconciliación parecía completamente descartada. Y ahí es donde entramos en el 12 de julio de 2025. La noticia del reencuentro fue directamente un terremoto. ¿Qué pasó? Pues al parecer fueron captados juntos en una situación, digamos, comprometedora. Fotografías de los dos abrazados, tomados de la mano, e incluso besándose, fueron filtradas a los medios. Las imágenes rápidamente se hicieron virales. Las redes sociales explotaron. Los fans, completamente en shock, no sabían qué pensar. ¿Era real? ¿Era una estrategia de marketing? ¿O simplemente una coincidencia? Las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Habían vuelto? ¿Estaban juntos de nuevo? ¿O solo se trataba de un encuentro casual? La respuesta, por supuesto, no tardó en llegar. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de información, comenzaron a investigar y a contactar a fuentes cercanas a la pareja. Y las primeras declaraciones confirmaron lo que parecía imposible.
Hande y Kerem estaban juntos otra vez. Pero la historia no termina ahí. ¿Por qué? ¿Qué llevó a Hande y Kerem a reconciliarse? ¿Qué cambió para que decidieran darle una segunda oportunidad a su amor? Los detalles, como siempre, son un poco confusos y las fuentes, bueno, ya saben cómo son las fuentes en este mundillo. Pero lo que sí se ha filtrado es lo siguiente. Primero se dice que ambos se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro. El tiempo, la distancia y las experiencias individuales les hicieron reflexionar sobre lo que realmente importaba en sus vidas. Parece que a pesar de todo, el amor que sentían el uno por el otro seguía vivo. Segundo, la amistad, o lo que quedaba de ella, fue muy importante. A pesar de la ruptura, Hande y Kerem mantuvieron, de alguna manera, el contacto. Se apoyaron en momentos difíciles y se demostraron que se preocupaban el uno por el otro. Y esa amistad, poco a poco, se convirtió en algo más. Tercero, y aquí viene el rumor más fuerte, la familia y los amigos jugaron un papel clave. Se dice que tanto la familia de Hande como la de Kerem siempre vieron con buenos ojos la relación. Y al parecer, fueron ellos quienes animaron a la pareja a darse una nueva oportunidad. Pero ¿cómo reaccionaron los fans? Bueno, la reacción fue, como era de esperar, de todo tipo. Algunos se mostraron felices y emocionados, celebrando la reconciliación y esperando que esta vez, el amor de Hande y Kerem durara para siempre. Otros, por el contrario, se mostraron escépticos, dudando de la autenticidad de la relación y creyendo que se trataba de una estrategia para ganar más popularidad. Y por supuesto, no faltaron los haters, que aprovecharon la ocasión para criticar a la pareja y cuestionar su amor. ¿Y qué pasó con las nuevas relaciones de ambos? Porque, claro, después de la ruptura, tanto Hande como Kerem rehicieron sus vidas. Hande tuvo un breve romance con, y Kerem fue relacionado con. ¿Cómo reaccionaron estas personas al enterarse de la reconciliación? La respuesta hasta ahora es un misterio. Pero, obviamente, la situación debió ser, por lo menos, incómoda. En cuanto a sus carreras profesionales, ¿cómo les afectó esta noticia? Por un lado, la reconciliación de Hande y Kerem generó un gran interés mediático. Los medios de comunicación turcos y de todo el mundo comenzaron a hablar de ellos. Sus nombres volvieron a estar en boca de todos, y su popularidad se disparó. Por otro lado, la situación también podría generar controversia. Algunos productores y directores podrían dudar en contratar a la pareja, por temor a que su relación afectara el rodaje de sus proyectos. ¿Y ahora, qué podemos esperar? ¿Qué le depara el futuro a Hande y Kerem? ¿Será esta vez para siempre? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos asegurar es que su historia de amor continúa siendo una de las más apasionantes y mediáticas del mundo del entretenimiento. Y aquí, mis queridos amigos, es donde termina nuestro análisis sobre la impactante noticia de Hande y Kerem. Espero que les haya gustado este vídeo, y que les haya servido para estar un poco más informados sobre lo que está pasando en la farándula turca. En resumen, la noticia de la reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin sorprendió a todo el mundo el 12 de julio de 2025. Después de una ruptura mediática y de seguir sus vidas por separado, las estrellas de Senkalkap volvieron a estar juntos, reavivando la llama del amor. Los rumores sobre las razones de esta reconciliación son diversos, desde el amor incondicional hasta la influencia de amigos y familia. La reacción de los fans es mixta, con alegría, escepticismo e incluso crítica. Y por último, el futuro de Hande y Kerem sigue siendo incierto. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este es solo mi análisis, y que cada uno tiene su propia opinión sobre el tema. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre la reconciliación de Hande y Kerem? ¿Creen que esta vez funcionará? ¿Cuál es su pareja favorita de las series turcas? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchos más chismes, análisis y noticias sobre el mundo de las series turcas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.